Padre, en esta mañana sabemos que a veces lo que tu palabra dice es contracultura y es incómodo. Pero ciertamente si abocamos nuestro corazón a lo que tu palabra enseña, entonces viene bendición. Por eso te pedimos, Padre, por corazones que reciban tu palabra, y que esta palabra hoy traiga libertad, especialmente en el área de las finanzas. Que podamos ser sanos allí y que podamos vivir en la bendición que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. 39 minutos de la atención de ustedes que pueden llegar a marcar una gran diferencia a aquellos que están con deudas y quieren salir de ellas, o aquellos que no quieren hipotecar sus vidas y entrar en una vida de deudas. Es un tema incómodo porque a veces es como contracultura, confronta cosas que aprendimos mal, o a veces también es porque en las iglesias este tema siempre se ha manoseado mucho. Pero creo que tenemos que apegarnos a lo que la palabra enseña en esto, y hoy queremos hacerlo. Y también al final, en la presentación, ver los principios financieros de Dios aplicados a este ministerio. Hay tres tipos de personas, si usted me permite. Son los que no tienen absolutamente nada, primer grupo. El segundo grupo es los que tienen, pero no poseen absolutamente nada de lo que tienen. Aparentemente tienen, pero en realidad ¿qué? No tienen. Y luego está el tercer grupo que tiene y es dueño de lo que tiene. Están los que no tienen nada, están los que tienen pero en realidad no tienen, y están los que tienen y poseen. De todas las libertades, una de las prioritarias es la libertad financiera, lo que permite que las personas duerman tranquilas a la noche y puedan proyectar su vida. La libertad financiera. Si el dinero hablara, oiga bien, si la plata hablara, diría adiós. Si la plata hablara, diría adiós, porque le gusta irse. Y las deudas, dice la Biblia, son una forma de esclavitud. Quien tiene deudas, dice la palabra, es un esclavo. Porque las deudas nos impiden vivir el futuro y nos esclavizan al pasado. Una persona que tiene deudas no puede proyectarse hacia adelante porque pasa sus días tratando de pagar la deuda que tiene. Las familias y las personas, si son honestas, reconocerán que pasan la mayor cantidad de su tiempo discutiendo sobre crisis de dinero. Personas y parejas jóvenes, y sufriendo a veces las consecuencias de malas decisiones en este sentido. Quiero hablarles de deuda ilícita o ilegítima en esta mañana, porque hay deudas que son legítimas, pero otras son ilegítimas. ¿Qué es una deuda ilícita o ilegítima? Es cuando yo debo más de lo que yo tengo. Cuando lo que yo debo no lo puedo cubrir con lo que yo ¿qué? Tengo. Eso es una deuda ilícita. Una deuda que yo no puedo pagar es una deuda tóxica. La Biblia inclusive va más lejos y dice que tener deudas es algo anormal para los creyentes. La Biblia dice que para los creyentes no es normal ni debería ser normal tener ¿qué? Deudas. Inclusive dice que prestaremos dinero, pero no pediremos ¿qué? Prestado. Nos deberán plata a nosotros, pero nosotros no deberemos plata a nadie. Y si yo estoy en deudas, especialmente en deudas que no estoy pagando,
Estoy hablando un lenguaje distinto al lenguaje de Dios. Por eso quiero iniciar este mensaje con el Salmo 37. Y mientras ustedes lo buscan, y si no lo tienen allí, porque no tienen acceso o una Biblia, lo pueden ver acá en el verso 21. Los que tengan lo pueden chequear ahí, si no lo pueden ver en la pantalla. Dice: los malvados piden prestado, ¿y qué hacen? Y no pagan. Pero los justos no piden prestado, sino que dan ¿con qué? Y Dios decide llevar este tema de las finanzas a un tema de impiedad. Dice que las personas que no tienen a Dios piden, y además de pedir, ¿qué hacen? No pagan. Mientras que los justos dan con generosidad. Es un tema de impiedad. El tema de las finanzas es un tema extremadamente espiritual. Jesucristo utilizó la tercera parte de sus enseñanzas para hablar sobre los peligros del dinero. Y dice: es impío pedir y no pagar. Proverbios 22:7 dice que esto es un tema de esclavitud. Los ricos son los amos de los pobres, y los deudores son ¿qué? Esclavos de sus acreedores. Quiere decir que si yo le debo algo a alguien, termino siendo ¿qué? Esclavo de esa persona. Que por ejemplo venga alguien y me diga cuánto debo pagar y cuándo yo debo pagar, me hace a mí esclavo de esa persona. Tener que trabajar en un trabajo aburrido que no me gusta, pero me toca estar ahí, porque si no, no tengo la plata para pagar ¿qué? No soy libre porque tengo una deuda. Hay personas que me han dicho: ojalá yo pudiera ayudar con los comedores y apoyarlos financieramente, pero no tengo con qué alimentar a mis propios hijos. Y eso a mí me suena a esclavitud. Lucas 16, verso 10 y 11. Lucas 16, verso 10 y 11. Dice: el que es honrado en lo poco, también lo será ¿qué? En lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Verso 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si usted viene y me dice a mí qué tan espiritual es el tema del manejo del dinero, pues este versículo casi es una cátedra en sí mismo de la importancia que Dios le da a este tema. Dice, palabras más, palabras menos, quedarás excluido de la bendición de Dios si no eres fiel en el uso del dinero. Si no eres fiel en lo poquito que te doy, ¿cómo podré yo incluirte en cosas que más grandes? Por eso es importante, ¿verdad? Cuando rehusamos manejar las finanzas a la manera de Dios, esto genera, oiga bien, que todas las demás puertas se cierren. Dice el verso 11. Cuando yo rehúso utilizar las finanzas a la manera de Dios, no es a la manera de la iglesia, no es a la manera del pastor, sino a la manera de Dios, entonces las demás puertas comenzarán a cerrarse. El tema de las deudas es un tema tan común que pues podríamos decir algunas de las causas cuáles son, y tal vez usted se identifique. Una de ellas, nadie me dijo.
Las personas que tienen deudas y a veces no pagan o viven asfixiadas por las deudas es porque nunca tuvieron un punto de referencia. Nunca tuvieron un ejemplo, alguien que les dijera, esto debe ser manejado así. La segunda razón es porque son rebeldes. Rebelde significa que sí saben, pero que no ¿qué? No practican. La tercera razón es la avaricia. Una sociedad que vive en función del materialismo o de la imagen. Cuando nuestro valor está en lo que yo tengo y no en lo que yo soy. Y por eso se vende una imagen distinta. Tenemos, pero no ¿qué? Poseemos. La mala administración. Oiga bien, yo no sé si usted padece de eso, pero estoy tratando de ser muy pastoral. La mala administración es ni más ni menos que tener dinero y gastarlo sin propósito, impulsivamente. Que si yo voy a gastar dinero, que ese gasto obedezca a algún objetivo mayor. La mala administración me dice, si tienes un petardo hecho, quémalo. Si te sobra la plata y te calienta la mano, gástalo. Pero entendemos que debe tener un propósito. Eso te lo enseña la buena administración. 3 palabras quiero darles hoy. Esto es más una enseñanza. 3 palabras que nos ayudarán a tener unas finanzas saludables. ¿Cuántos quieren tener finanzas saludables? Pues yo las quiero para este lugar y para mi vida. La primera es dar. Y si usted dice cuál es el título del mensaje, pues se lo voy a decir en 3 palabras y si quiere las repartimos aquí. Vamos a decirle a este grupo que el principio saludable financiero más importante es ¿qué? Es dar. El segundo es ahorrar. Si quieren lo pueden decir ustedes. Y el tercero les tocó la más linda, es gastar. Entonces, para que usted se vaya y diga, bueno, ¿de qué habló el pastor? Tratando de hacer sencillo algo un poco complicado. Lo primero es dar, luego es ahorrar y después es gastar. Pero resulta, ustedes saben que en nuestra cultura empezamos al revés. Gastar, si queda algo, ¿qué? Ahorrar y dar, ya no hay nada. Entonces tenemos que empezar al revés, dando, ahorrando y luego gastando. El 40% de la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, no da un solo centavo para el crecimiento de la obra. El 85% no diezma. Entonces hoy voy a hablar del diezmo. Es decir, pastor, pero es un tema incómodo. Sí, hace 2 años que no hablo del tema y quienes me conocen y conocen nuestro pasado y presente saben que no hacemos énfasis en este tema. Ni siquiera recogemos ofrenda los miércoles. No es un tema que va a beneficiar la economía de la iglesia, sino que tiene que ver con lo que la Biblia enseña sobre la economía para tu vida. Y lo primero que dice es dar. Y el dar lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Parece como que a través del diezmo Dios establece un recordatorio. De vez en cuando nos recuerda que en cada una de las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas, Él tiene que ser ¿qué? Dios. Y primero, Dios nos dice, te voy a dar salud, te voy a dar capacidades, te voy a dar oportunidades, te voy a dar bendición y te daré recursos. Eso sí, el 10% será siempre ¿qué? Mío. Me lo devolverás, porque nunca fue tuyo. Te quedarás con el 90% y entregarás el 10%. Este es un principio y no una necesidad divina. Algunos dicen, es que Dios está necesitado ¿de qué? No, Dios no está necesitado de plata, sino que simplemente un principio, y como en todas las áreas de nuestra vida nos prueba. Y a quienes no recuerden, allá en el libro de Génesis, Dios dijo, les doy toda la creación, todo esto es tuyo, pero del árbol del bien y del mal
no comerás. Les dio todo y les reservó algo en particular. Así que usted podrá encontrar en su trabajo, en su familia, en las finanzas, siempre a un Dios que dice: yo quiero que en todas las áreas de tu vida me honres. Y eso involucra el tema de ¿qué? De las finanzas. Y Dios dice: si ustedes quieren que yo sea Dios de la vida de ustedes, entonces me dejarán ser el dueño de sus vidas. Y también me dejarán cuidar de ustedes. Dios quiere ser dueño y quiere cuidar. Pues esto es un ejemplo muy básico y ustedes me perdonan. Pero si yo tengo una propiedad y la doy en alquiler, y usted alquila esa propiedad, yo soy el dueño y usted es el que alquila. Si algo se rompe en esa propiedad, yo soy el responsable como dueño ¿de qué? De arreglarla. Y Dios dice: yo soy el dueño y yo te presto esto. Y si tú reconoces que yo soy dueño, cuando algo pase en tu vida y algo se rompa en tu vida, tendrás derecho a venir a mí y reclamar. Entonces yo vendré y cuidaré de ti e inclusive arreglaré lo que dañaste. Pero si alguien viene y le dice: esta propiedad que es tuya ahora es ¿qué? Mía, se la arrebata a Dios. Cuando algo suceda en esa propiedad y se rompa, no tendré ningún derecho de ir a Dios y decirle que ¿qué? Que la arregle. Proverbios 3, del 9 al 10, se va a poner muy caliente a partir de ahora. Ajústese los cinturones. Proverbios 3, del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, el 10%, el 10%. Así tus graneros se llenarán ¿a qué? A reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esto no es simplemente un versículo para ver cómo puedo volverme rico. Esto no es simplemente dar para que Dios me bendiga. Este no es el manoseo que usted ha escuchado. Es un principio que dice: si le damos el 10%, los primeros frutos, Dios bendecirá. Cuando yo doy el 10%, cuando yo doy dinero, estoy diciéndole a Dios que Él es mi dueño. Es mi dueño en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, y también es dueño de mis finanzas. Estoy diciendo a Él: yo solamente estoy aquí, pero eres dueño de esta propiedad. Y ahora que reconozco que eres dueño de tu propiedad, le digo: Señor, si esto se rompe o tengo necesidad de algo, vendré a ti y tú ¿qué harás? Suplirás, cuidarás de mí. Malaquías, pensando en esto, hizo una observación. Malaquías era un profeta, y pensando en el tema de las finanzas, dijo: ¿cómo puedo yo? Se hizo esta pregunta y luego escribió un libro. ¿Cómo puedo yo orar para que Dios me libre de la langosta si yo le robo a Él? ¿Cómo puedo acercarme y decirle a Dios que me provea a reventar si yo soy un ladrón? Y sobre ese pensamiento escribe 4 capítulos. Le puedo decir algo que va a sonar fuerte, pero hay algunos en la iglesia que vienen a la iglesia con ropa robada, con celulares robados, y parquean motos que han sido ¿qué? Robadas. ¿Cómo así? Claro, dejaron de diezmar y ese dinero lo utilizaron ¿para qué? Para ellos, para comprarse un celular o una ropita o una motico, y van por la vida robándole a Dios. Pero eso sí, no lo reconocen como dueño, pero cuando algo se rompe,
vienen a la iglesia y le dicen: Señor, cuida de mí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted abriría su casa a un ladrón? Venga, amigo, no hay ningún problema, aquí tiene las llaves. ¿Usted abriría su corazón a un ladrón? Pues no. Sin embargo, a veces le decimos al Señor que bendiga, mientras al mismo tiempo le estoy ¿qué? Y por eso sucede que hay personas que, si bien tienen trabajo y si bien tienen con qué comer, siempre están atosigados por las deudas. Es como coger plata y meterla en un bolsillo, pero como los bolsillos míos de mis blue jeans, que tienen a veces unos agujeros grandes, lo que entra por el bolsillo se cae. Y dicen: ¿cómo puede ser que teniendo salud, teniendo trabajo, viva yo siempre en esta condición de necesidad? Pues puedo ir a lo básico y decir: tal vez esta persona no está ¿qué? Dando, no está diezmando. Me proban y me piden bendición, dice el Señor. En Hebreos 7, lo pueden buscar, no lo busquemos ahorita. Aquellos que dicen que el diezmo no está en estos tiempos, pues refutan la Biblia en Hebreos 7, que nos llama levitas, y los levitas no diezmaban. Sin embargo, en Hebreos 7, Dios dice: los levitas de hoy, que son ustedes y soy yo, debemos diezmar. Joel 2, 18 y 19. Ahí va a aparecer en pantalla Joel 2, 18 y 19. Voy terminando. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente ¿qué? Satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. No volveré a mandar langosta, sino que serán bendecidos en forma rebosante. Segunda de Crónicas 31. Verso 4 o verso 10. Y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente ¿qué? Comida, y nos ha ¿qué? Sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha ¿qué? Sobrado. Yo creo que el tema del diezmo, de la ofrenda y la generosidad no es un tema solamente económico, sino que es un tema en donde Dios prueba la fidelidad. Vuelvo y repito, y ahorita lo van a ver en la presentación. Bajo ninguna circunstancia, Dios conoce mi corazón y yo les conozco el de ustedes. El pastor tocó este tema para exprimir algunas ovejas. Jamás. Y como decía mi pastor David Wilkerson, digo: tengo que hablar de este tema, porque si no hablo de este tema, la iglesia no conocerá libertad en lo financiero. Y no es que vamos ahora a vivir en función del materialismo. De hecho, las personas que son libres desde lo financiero son más espirituales, son más dadivosas y hablan menos del dinero. No les gusta hablar del tema. Hablan de cosas más profundas, pero también entiendo que para algunos de nosotros es el inicio a una sanidad. Si usted está endeudado y no puede pagar, si usted está preocupándose por qué será que otros sí, yo no, de repente el pastor está en la obligación de predicar esto a sus ovejas. Escoge hoy. Escoge hoy. Si vamos a depender del estado de la economía de Colombia, si vamos a depender de la generosidad de la gente, si vamos a depender de nuestra capacidad, de nuestros contactos, de nuestra experiencia, de la iglesia o de la herencia, o si vamos a depender de quién, de Dios, pues yo escojo depender de quién, de Dios. Que Dios tenga preeminencia en todo no es un invento humano, sino que está ¿dónde? Que Dios ocupe el primer lugar también en mis finanzas. Pastor, no puedo dar. Y yo le digo: hermano, hermana, no es que usted no puede dar, es que no puede darse el lujo de no poder dar. ¿Lo entendieron? Bueno, esto sucede.
Es una alegoría y termino y empiezo con la presentación. Pero algunos de nosotros hemos hecho esto en la vida sin querer. Vamos caminando por la calle, vemos una comisaría, una estación de policía y decimos, la voy a robar. No lo creo, pero lo hemos hecho. Ahí la policía está para servir, ¿y para qué? Para proteger, para cuidarnos, para velar por nosotros. Y nosotros decidimos entrar a la comisaría y robarla. Lo más probable es que le salga el tiro por la culata, que no la pueda robar, y encima ese que estaba para protegerle lo termina encanando. Y es una historia, una alegoría de lo que pasa generalmente con Dios y este tema. Resulta que vamos a robar a Dios y pretendemos no terminar encarcelados. Vamos a robar a Dios y pretendemos que Dios nos bendiga. ¡Qué contradicción! Duro el tema, ¿sí o no? Contracultura, incómodo. Hay algunos que dicen, si pudiera pararme e irme. Si pudiera pararme e irme. Bueno, hoy vamos a terminar en dar. La semana que viene vamos a seguir con ahorrar y después con gastar. Ya para cuando lleguemos a la parte de gastar, esta iglesia va a estar ¿qué? Llena. Entonces yo quería hacer una breve oración. Oiga bien, porque hay algunos que tienen lagartos en el bolsillo. Dios es Dios de todo, menos Dios de ¿qué? De las finanzas. Entonces vamos a hacer una oración, y usted ahí solito no tiene que levantar la mano ni hacer confesión pública. Si de alguna manera Dios le habló en esto y usted tiene preguntas, si quiere ahondar más, lo podemos hacer. Pero en este momento cierre sus ojos. Y de repente hoy Dios le presentó un tema para que usted lo considere profundamente. Si usted es una persona que tiene deudas y ha recibido de sus padres un mal ejemplo, y sus memorias más tempranas tienen que ver con necesidad financiera, con deudas, con acreedores golpeando la puerta. Si usted se acostumbró al gota a gota y se acostumbró a pedir y a vivir alcanzado, de repente este es un tema para usted. Si usted mira a su alrededor y ve muchos más en las mismas condiciones, por favor no crea que eso es ni debe ser algo común. Dios dice, yo quiero que rebosen en bendición para que luego vayan y bendigan a otros. Tal vez este es un tema que Dios está utilizando para meter el dedo en la llaga. Hoy tenemos, cierre sus ojos, una generación que no tiene herencia para sus hijos y mucho menos para sus nietos. Lo único que tienen para sus hijos son cargas. Si se mueren, dejan a sus hijos desamparados. Por eso esta libertad en las finanzas que está en la palabra es tan necesario. Hemos sido llamados a hacer bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la sociedad en la que vivimos. La iglesia ha sido llamada a hacer bendición. No debemos depender del gobierno para alimentar a la gente que lo necesita. La iglesia ha sido llamada a hacerlo. Así que si usted tiene problemas en esta área, allí contemple esto con Dios. Y si usted no está diezmando, es tiempo de que empiece. Oramos, Padre, que nos des la unción de tu Espíritu para que la palabra permanezca, corra y sea glorificada, como dice Tesalonicenses. Y aunque sea incómodo, a veces las cirugías más lindas, más profundas, se hacen con un poquito de dolor. En el nombre de Jesús.